que ella ceda a recibir lo que le toca de herencia. Personalmente, yo no he hablado con ella. Yo me tuve que robar a mi mamá. Ella fue a la casa un día que yo no estaba. Era todo normal hasta que su hijo me faltaron el respeto y ella no hizo nada. Hasta el día de hoy no he vuelto a ver a mi mamá. Todo lo que mi mamá tenía ahí en su altar, yo lo compré. Yo no vengo por el ánfora de mi mamá, porque yo no voy a estar jugando con las cenizas de mi mamá. La guerra familiar se desató cuando Bernarda sacó sin autorización de su hermana el ánfora con las cenizas de su madre. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Bernardita, doña Pamela, doña Denise y don Juan Carlos. Bienvenidos todos. ¿Cuál es su casa? Yo vengo aquí a demandar a mi hermana Denise, que es mi hermana menor, porque ella anda diciendo de que yo me robé la ánfora de mi mamá. Y aparte de eso, yo quiero que ella ceda a recibir lo que le toca de herencia de nuestra madre. Porque nosotros lo que tenemos en común es la madre, el padre de nosotros es otro. Su mamá falleció. Sí. ¿Cuándo falleció? El 12 de agosto del 2017. ¿Y cuántas hermanas o hijas tuvo su madre? Somos 3 del matrimonio, que es mi hermana Magali, mi hermano Adrián y yo, Bernardita. Ya. Y después mi mamá, cuando yo tenía 12 años, conoció al papá de mi hermana Denise y nació la Denise. Ya. 4 hijas. 3 mujeres y un hombre. 4 hijos. Ya. Y el patrimonio que queda al fallecimiento de su madre, ¿está compuesto por esta casa que usted mencionó? Claro. ¿Solo esta casa? Lo único que nos dejó mi mamá es la casa. Ya. ¿Y a qué se refiere con que su hermana no quiere recibir la herencia? Porque mi hermana mayor, la Magali, fue a hablar con ella y a ella le dijo que no le interesaba vender la casa. ¿Y usted quiere vender la casa? No. ¿Y qué quiere entonces? Yo le compré los derechos a mis 2 hermanos, a la Adrián Ya. y la Magali. Ahora necesito que me los venda mi hermana Denise para poder volver los restos de mi mamá a la casa, porque yo me tuve que robar a mi mamá. ¿Y cómo dijo que...? A ver, partió diciendo, ella me acusa de haberme robado el ánfora de mi mamá. Yo me la robé. Y dijo que no era cierto, y ahora está diciendo que sí, que se la robó. Si me la robé, pues. ¿Y cómo se la robó? ¿Y cómo voy a saber yo si yo no la conozco? Mire, yo, porque mi hermana fue a hablar con ella, entonces ella le dijo, no, yo no quiero saber nada, que ustedes son harina de otro saco. Y entonces mi hermana me dijo, ¿sabes qué? La Deni no le interesa que lo agüenemos ni tampoco vender los derechos. Entonces, yo un día voy a hablar con ella y justamente mi hermana no estaba, había ido para la casa de mi tía Mari, Ya, que es la pero esposa de ordenemos la su historia. marido. Va a la casa de su hermana a hablar con su hermana. Con mi hermana. Con respecto a la posibilidad de que ella le venda los derechos. Claro. ¿Y cómo termina hallándose el ánfora entonces? ¿O Porque por ella no qué? se encontraba. ¿Y entró a la casa cómo? ¿Por la ventana? No por la puerta aún. ¿A la casa donde vive su hermana? Sí, porque es la casa de mi mamá, pues. Pero es la casa de otra persona igual. Disculpe, No. pero a mí ella jamás fue a hablar conmigo a la casa para ver el tema de la venta de la casa. Eso es en primer lugar. La Magali tampoco. Lo que sí fueron unas conversaciones por WhatsApp, pero personalmente yo no he hablado con ella y con la Magali tampoco, que es la hermana mayor. Entonces, si tú viniste a hablar conmigo, yo no sé en qué momento pasó eso. Pero antes pasó un tema bastante mayor que explica ella. El tema de la ánfora. Sí. Eso, ella fue a la casa un día que yo no estaba. Que Ya. yo había salido con mi familia. Fue, y cuando yo volví, A ver, pero partamos de la base. O sea, su mamá fallece en el año 2017. sus cenizas sus fueron cenizas se llevadas las llevaron a su casa. A la casa de mi mamá. A su Y casa. la casa que de ella es también. Donde estoy ¿Dónde viviendo está yo. viviendo? Sí. Donde estoy viviendo yo. Un día salimos, y cuando yo volví me encontré con la sorpresa de que se habían llevado el ánfora y todas las fotos de mi mamá. Que yo todas. las tomé. Todas las fotos de mi mamá. O sea, el ánfora y todas las fotos de mi mamá. ¿Por qué eso es? Porque la foto y todo lo que mi mamá tenía ahí en su altar, yo lo compré. Y lo otro, señorita... No, que lo Carmen otro. Gloria, No, si no vamos tan rápido momento. como usted quiera, no. Aquí Momento, un momento, espere un no. segundo. No. No es algo menor. No estamos hablando de que usted se llevó el cenicero de la casa. Se llevó la ceniza de su madre. Y con todas las fotos que habían ahí, con todas las cosas que había puesto la señora, es una Yo falta las de había respeto. Aunque las hubiera puesto que no hubiera sido.
Es una casa donde usted no vive y uno tiene que tener respeto por el domicilio ajeno. Tanto respeto debe tener que entrar a un domicilio de otra persona, aunque sea de uno, pero es un domicilio donde vive otra persona, es un delito si no le da permiso a la persona que está residiendo en ese lugar. Y aquí la persona que residía en ese lugar, aunque a usted no le guste, es la señorita Denise. Entonces, cuando usted entra sin el permiso de ella y saca cosas de la casa y se las lleva, comete 2 delitos. Ya. Delitos, no faltas. Ahora le quiero explicar Ah, y le da lo otra mismo. instancia. Claro, aquí vamos a hablar de delitos, es una cosa menor, parece. Es que sabe que las cenizas de mi mamá están a nombre de mi hija mayor. Porque mi hija hizo todo lo... Mire, supongamos que usted se lleva mi cartera a su casa y yo me entero. Y espero que usted salga, abro la puerta, entro a su casa y agarro mi cartera. Si en ese minuto llega la policía, yo estoy en una casa que no es mía, sin permiso del dueño, violación de domicilio, llevándome algo que el dueño tiene adentro, que no es de él, es mío, pero que lo tiene adentro. Apropiación indebida, 2 delitos. Las cosas no funcionan como uno quisiera que funcionaran. Funcionan como las normas, las reglas y las leyes disponen que deben funcionar. Por lo tanto, cuando uno quiere recuperar algo que es de uno, debe hacerlo de forma correcta. Si esta ánfora era de su hija, está inscrita a nombre de su hija, y se la pide a la señorita y la señorita no se la entrega, habrá que interponer una acción judicial para recuperarla y serán los tribunales quienes ordenen que se restituya a su verdadero dueño. No es uno quien toma la justicia en sus manos y hace esas acciones, porque ahí comete más delitos. Por eso estoy acá, para que se haga justicia. No entendía nada entonces lo que le estoy diciendo. Si la injusticia que le estoy explicando la cometió usted. Bueno, ¿Y qué pasó con usted cuando llega a la casa, abre la puerta y se encuentra que todo había desaparecido? Impotencia. Me dio mucha pena. ¿Sabía o supuso que era ella? Sí, obvio. sí. Sí, y lo primero que hice fue llamar a Carabineros, como corresponde. Y fui a donde estaba ella, en una fiesta, con su hija, con su familia, a reclamar el ánfora de mi mamá. Obviamente no conseguí nada. Lo único que conseguí fueron insultos, malos tratos. Eso fue lo que conseguí. Y obviamente hasta el día de hoy no he vuelto a ver a mi mamá por la ceniza de mi mamá. ¿Y su mamá había expresado alguna voluntad de que quería Pregúntesela a ella? ella. ¿Sabe usted qué fue lo que su mamá pretendía o deseaba para después de sus días? Vivir en su casa. Vivir en su casa. Pero ¿sabe por qué yo me tuve que robar a mi mamá? Porque yo iba todos los sábados a dejarle flores a mi mamá. Todos los sábados. Y a ella y a su familia, a sus hijos, le molestaba que yo fuera a mi casa porque la casa también es mía. Qué lamentable que yo le explico y usted no entiende, ¿eh? Si esto no tiene que ver de quién es la casa, tiene que ver con quién vive Bueno, en pero la era casa. todo normal hasta que su hijo me faltaron el respeto y ella no hizo nada. Es que tú me lo faltaste a mí y mis hijos reaccionaron en ¿En qué te defensa. ha faltado respeto a ti? A ver, Mire, di al tiro. Es que, mírela, es cosa de escucharla nomás. Mire, yo sinceramente yo vine aquí, ni siquiera vine por el ánfora de mi mamá, se lo juro. Y le creo, no le interesa. Yo no vengo por el ánfora de mi mamá, porque yo no voy a estar jugando con las cenizas de mi mamá. Que para allá, que para acá, no. Yo le tengo mucho respeto al tema del ánfora de mi mamá, mucho respeto. Y si ella se la llevó, que se la deje. Yo vine aquí por el tema de la casa de mi mamá. Y hasta donde sé, por la plata que ella me quiere dar, que no corresponde a lo mismo que se le... En parte igual, porque yo supongo que cuando hay una venta de una casa, tiene que ser repartida por partes iguales. Ella me está ofreciendo 10 millones de pesos. ¿Y usted no considera que es una suma injusta? ¿Injusta? Porque a los demás son 14 y a mí 10. Porque ella ya 18 años viviendo bajo el techo de mi mamá. Pero tú no tienes por qué 18 cobrarte. años en los cuales no hay pagado arriendo, no hay pagado luz, no hay pagado agua, no hay pagado ni una lecera. Disculpe. Señora, ¿Su mamá falleció hace 4 años, cortar o no? el agua. Anoche cortaron el agua porque Señora, esta tipa no paga. ¿Su madre falleció hace 4 años? Sí. 5 van a ser. Todo el periodo anterior, si su madre estaba viva, vivía en la casa y ella dejaba que la hija viviera en la casa, es disposición de su madre. Usted no tiene nada que opinar. Y de lo los últimos otro- 4 años podrá reclamar, pero los Disculpe, anteriores no. lo otro, el tema de las cuentas de la luz, sí, hay cuentas de luz y de agua. Ayer fueron a cortar el agua, pero ahora vaya a ver, hay agua en la casa. Otra cosa. Pregúntale por qué, cómo otra lo hizo. cosa. Pregúntale Sí, cómo lo sí, hizo. Sí, pero espérate.
Ahora, si tú dices, tú no vives en la casa, pero tienes a tu hija viviendo en la casa. En el patio de la casa. Tú No tienes la importa, casa, los ladrillos de mi mamá, tú consume vives luz dentro de los y agua ladrillos que de yo mi no mamá. tengo por qué pagársela. No importa. Donde la tengas, pero la tienes dentro del mismo sitio. Tienes a tu hermano viviendo en la casa de mi mamá también. Ya, y todo tu hijo. ¿Cuáles todos mis hijos? Todos tus hijos Yo, los mi tenías dentro de la esposo y casa de mis mi tres mamá. niños chicos. Yo, mi esposo y mis 3 hijos chicos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y? Viven tus 5 hijos en la casa. Deni. No, Paloma. Deni, yo vivo contigo. No, Paloma. Yo Tú vivo estás contigo. equivocada. Estás equivocada. Aparte, ¿Y señorita usted jueza... vive en la misma casa? Sí, pero Entonces, vivo ¿cuántas en el... personas viven en la casa? Ella, su familia son 7 personas. Somos Ya. 5. ¿Y ustedes? Nosotros somos 4. Mi esposo y mis 2 hijos menores. Y vive mi prima con su hijo pequeño y mi tío. 14 Ellos- personas. ¿14? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, 14 personas. Por eso Eso es te voy a mentira, que ella paga sola las cuentas. Yo no dije eso. ¿Y qué está Eso pasando que al dijiste, acumular... yo no que tú no dije ibas a pagar eso. las cuentas de las No, demás porque yo personas. no tengo que pagar pero es que tú tu eres la que no lo quiere quiere que pagar, yo- Deni. Paloma, pone Yo soy la que pagaba las Paloma, cuentas, Deni. pone oreja a lo que estoy diciendo, por favor. Pero Tu mírame mamá, cuando me a hablas. ver, pero pone oreja. Yo lo que dije fue que tu mamá quiere darme 10 millones de pesos por la casa de mi mamá para descontarme cuenta de luz y de agua, que yo no tengo por qué pagarlas a totalidad porque no son solo mis deudas. Ahí no, lo sí, eso explicaste está bien, bien, po. eso está Ahí lo bien. explicaste bien. ¿Cómo Y lo yo estoy de expliqué? acuerdo Es lo mismo que en dijo yo hace un pagar... Es yo- lo mismo que dije hace un rato, solo que ustedes Estamos acá, frente a usted, frente a la televisión, y se alteran así, imagínense estando solos. yo no vine a conversar contigo tampoco, así que no te metas en cosas que no te corresponden. Cuando mi mamá estaba enferma, sí le correspondía hacerse cargo, mi hija, de mi madre. Si esta es la mejor versión de la comunicación que tienen ustedes, uno puede presumir que en privado esto es un infierno. Me dan vergüenza ajena, oiga, cómo son como personas. Sí. Ay. Ella anda diciendo de que yo me robé la ánfora de mi mamá. Me encontré con la sorpresa de que se habían llevado el ánfora y todas las fotos de mi mamá. La forma de honrar a los padres es tenerlos presentes en el día a día. Y ustedes pareciera que a su madre no la respetan en lo más mínimo. Ese es el miedo que a mí me da, de que se van a alterar y va a pasar algo que no tiene que pasar. ¿Está acá el ánfora de su mamá? Sí. ¿Aquí en el estudio? Ahora, si tú dices, tú no vives en la casa, pero tienes a tu hija viviendo en la casa. En el patio de la casa. Tú No tienes la importa, casa, los ladrillos de mi mamá, tú consume vives luz dentro de los y agua ladrillos que de yo mi no tengo mamá. por qué pagársela. No importa. Donde la tengas, pero la tienes dentro del mismo sitio. Tienes a tu hermano viviendo en la casa de mi mamá también. Ya, y todo tu hijo. ¿Cuáles todos mis hijos? Todos tus hijos Yo, los mi tenías dentro de la esposo y casa de mis mi 3 mamá. niños chicos. Yo, mi esposo y mis 3 hijos chicos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y? Viven tus 5 hijos en la casa. Deni. No, Paloma. Deni, yo vivo contigo. No, Paloma. Yo Tú vivo estás contigo. equivocada. Estás equivocada. Aparte, ¿Y señorita usted jueza... vive en la misma casa? Sí, pero Entonces, vivo en ¿cuántas el... personas viven en la casa? Ella, su familia son 7 personas. Somos Ya. 5. ¿Y ustedes? Nosotros somos 4. Mi esposo y mis 2 hijos menores. Y vive mi prima con su hijo pequeño y mi tío. 14 Ellos- personas. ¿14? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, 14 personas. Por Eso eso es te voy a- mentira, que ella paga sola las cuentas. Yo no dije eso. ¿Y qué está Eso pasando que al dijiste, acumular... yo no que tú no dije ibas a pagar eso. las cuentas de las No, demás porque yo no personas. tengo que pagar pero es que tú eres la que no lo quiere pagar, Deni. Paloma, pone Yo soy la que pagaba las Paloma, cuentas, Deni. pone oreja a lo que estoy diciendo, por favor. Pero Tu mírame mamá, cuando me a hablas. ver, pero pone oreja. Yo lo que dije fue que tu mamá quiere darme 10 millones de pesos por la casa de mi mamá para descontarme cuenta de luz y de agua, que yo no tengo por qué pagarlas a totalidad porque no son solo mis deudas. Ahí no, lo sí, eso explicaste está bien, bien, po. eso está Ahí lo bien. explicaste bien. ¿Cómo Y lo yo estoy de expliqué? acuerdo Es lo mismo que en dijo yo hace un pagar... Es lo mismo que dije hace un rato, solo que ustedes Yo estoy de acuerdo en pagar las cuentas porque siempre con mi prima hemos estado dispuestas. De hecho, ellos son... yo hace como un mes atrás fui a arreglar la luz, se tenían que hacer un monto de 175.000 Y pesos. ella no los vio. Y tú No. no los diste. Tú no las has dado. Yo tengo la Tú plata no de las has la... dado. Yo tengo la plata de la Natalie, de la Diana y la hace mía. como 2 semanas atrás le dije a la Natalie, y la Natalie me dijo, la Paloma dice que no tiene la parte de ella. Es Me mentira. está mintiendo.
Entonces la Natalie mintió. Es mentira. Tú La estás Natalie mintiendo. mintió. Porque yo entonces. tengo la plata. Nosotros La Natalie teníamos- mintió. Yo tengo la plata. La Natalie Entonces, mintió, a la Natalie entonces. tienes que decirle, porque ella dijo que tú te quedaste con la plata de ella. Oiga, señorita Carmen Gloria, antes mi hija se hacía cargo de las cuentas de la casa. Después mi hija se aburrió de todo esto, porque ellos siempre nunca tienen. Le pasa la plata a ella, ¿y qué hace ella? Se gasta la plata de las cuentas. ¿Cuándo me han pasado plata ustedes? a ¿Cómo mí? que no? ¿Cuándo ¿Cómo me que han no? pasado Cuando plata nos de dejaste ustedes a mí? encalillados con las ¿Cuándo nos cuentas, cuando te las pasaste plata a gastaste, mí? ¿no te A mí acordáis? jamás me han pasado plata de Oh, cuenta. qué cínica esta mujer. Te gastaste la cuenta del agua y la de la luz, Denis. ¿Cuándo, Paloma? Y descubrimos cuando nos vinieron a cortar que la mamá se llegó a desmayar. ¿No te acordáis? O sea, Ay, te qué estoy hablando cínica cuando mi esta mamá estaba viva. Pero si toda la vida hice una sinvergüenza, pues. Sí, Pilar. ¿Cómo que Dejémosla no? ahí, dejémosla ahí. ¿Es efectivo que usted le quiere pagar a su hermana Denise 10 millones de pesos? Sí. ¿Y qué referencia tiene usted de que ese valor es injusto o justo? Porque sé que la casa vale mucho más que ¿Cómo eso. sabe eso? Es que ahí hay terrenos que venden y, o sea, Vale están sobre los mucho más, 70 claro, millones de po. pesos los, Sí, los terrenos o sea, que venden sí. alrededor de Ahora, la- ¿por qué a los otros hermanos 14 millones y a mí 10? Esa es la... Porque Le pagó nosotros a somos sus otros Toro y tú hermanos. soy Vázquez. Mire, Le pagó a sus otros hermanos 14 millones de Sí, pesos. es verdad. ¿A cada uno? Sí. Es verdad. ¿Y sabe por qué yo tomé esa determinación de descontarle a ella? Porque yo sabía que ella se iba a negar a recibir esa plata. Porque toda la vida ha sido difícil cobrarle las cuentas a esta mujer. Ahora ella se adueñó por completo la casa de mi mamá. No es cierto eso tampoco. Y se cree dueña y señora. No es cierto. Ha tampoco. hecho escaleta de estupideces. A mi sobrina le ha hecho la vida imposible, ¿o no? A la Natalie no cortaste el cable de la lavadora de la Natalie porque le lavaste los raperos que limpiáis el mío a tus perros. ¿Es mentira eso también? ¿O es mentira que rompiste la cocina de mi mamá y la sacaste y la tiraste para afuera? ¿Qué ¿O es cocina de mentira mi que mamá? sacaste los sillones de mi mamá? Eso lo saqué estando ustedes Mire, presentes. y mire cómo se burla. Sacando ustedes presentes. Ve, mira, se burla como que nosotros somos los más estúpidos porque no hicimos nada, porque tiene una recachada de hijos. Uno mira por los hijos y ella piensa que uno es enferma mental. Es que así actuáis. Mire, porque al revés, ¿ves? Y yo soy mayor que Yo ella. no te faltaba el Yo respeto. tenía como 15 años cuando nació ella. Y mire cómo me falta el respeto. Imagínense cómo son los hijos. Mire, la verdad, señora Carmen Gloria, yo estoy aquí apoyando a mi mamá. Y es verdad que la ánfora yo tuve que hacer todos los papeles del cementerio, del hospital, porque nadie se dio el tiempo de cuidar a la mamá cuando ella La enfermó de señora cáncer. dijo que no venía a pedir el ánfora y que no iba a discutir sobre ese tema. Por lo tanto, y si está a nombre suyo, y ustedes ya la instalaron y ya la tienen ahí, y ella no la quiere reclamar, no viene al caso discutir sobre el ánfora. Yo lo único que quiero es recuperar la casa de mi mamá para que los restos de mi mamá vuelvan a la casa. ¿Y el ánfora dónde está? La tengo yo en mi poder. Estamos viviendo en la casa de mi pololo que tengo hace 9 años. Y así como usted iba a dejarle flores cuando la tenía su hermana, usted deja que su hermana vaya a verla también. A ella no le interesa. Y si Oiga, quisiera, Deje hacer ¿Y una si acotación. quisiera? Si quiere que vayan, yo no tengo problema. Mire, yo había hecho un póster así como de la mitad de esa cámara, de su cámara que tiene ahí, de mi mamá. que Le la dije, pantalla. Claro, cuando todavía ¿Tan no grande? peleábamos tanto. Más grande que eso. Y le digo yo, ¿Y no es dónde la pusieron laraca, es eso? como la mitad. ¿Y le dónde digo pusieron yo, ese Oye, le digo yo, ¿por qué no le decía al Carlos, por el marido de ella, que le haga un marquito por atrás y cuando hagamos las fiestas lo ponemos ahí para que tener memoria de mi mamá? ¿Qué hizo ella? Lo dobló como un pedazo de papel de diario. Yo se lo mandé así como en papiro, enrollado así. Y ella me lo mandó así, de huerta. Como, toma, ahí tenés tu vieja tal por cual. Me dolió tanto, tanto eso que hizo ella, Es oiga. que lo que pasa es que esas son cosas que supone ella, po. O sea, Ay, ella ¿quién piensa dobló por la mí. foto de mi mamá? Es que yo no tengo por qué hacer las cosas a tu pinta, Pilar. Eso Porque está métetelo en la casa de cabeza. mi mamá. No, es Viví que bajo el techo de mi Mm, mamá. Tú lo has dicho, mi mamá. Y mi mamá ahora no está. Oye, yo no y tengo por qué la obedecerte casa a de ti. mi mamá la obtuvo con mi papá. La casa de mi mamá la obtuvo herencia ¿Qué hizo por tu papá? completo. ¿Qué hizo tu papá? Por la Abandonarla casa. lo mismo que hizo tu papá, po. Sí, es Porque que tu yo- papá no. estaba presente, pero nunca le trajo un día a nadie. Yo jamás he dicho lo contrario. Yo no me siento orgullosa por mi papá. Mi papá era un drogadicto. ¿Sí? Yo no me siento orgullosa de haber tenido un papá drogadicto. Pero yo, no sé, pues, ¿qué hizo tu papá? Porque yo, hasta donde sé, mi mamá murió con eso en la cabeza, que ella se había sacado la cresta para construir la casa que está hoy en día. Construirla, perdón, la casa estaba hecha. Pero si hablamos de las cosas que recordaba la mamá, mira, déjame decirte que en el último lecho de muerte lloraba porque tú ni siquiera te acercabas ahí a ofrecerle un vaso de agua.
Bueno, También decía que se sentía ella llegada en su propia casa porque tú hacías y deshacías. sí, claro. Yo vivía en una piececita en ese tiempo. Ay, ahora, ¿a dónde vivís? En toda la casa, mi amor. Mira, toda la ¿ves? casa. ¿Ves cómo es? Pues si eso quería, eso sacáis de mí, pues queréis que te conteste, No, te estoy no, respondiendo. Pero si eso, a mí nadie Oye, me yo saca no la vine a cabeza que conversar eso estaba contigo ahí esperando. tampoco. Así que no te metáis en cosas que no te corresponden. ¿Cómo que no le corresponde? No, Ah, o sea que cuando mi mamá yo no estaba vine a enferma, hablar con sí le ella. correspondía Yo no hacerse vine a cargo hablar mi con hija de ella. mi madre. Yo no Ahí vine sí a le hablar con correspondía. ella. ¿Y tu Yo gente? no vine ¿Qué a hizo hablar tu con tu gente? hija, yo vine a hablar ¿Qué hizo contigo. tu gente por mi mamá? ¿Qué hizo? ¿Y lo que haya hecho? Este hombre le trabajaba un mes y descansaba 5 años. Mi mamá lo estuvo alimentando ¿Qué? todo este tiempo. ¿Vos, Yo he po? trabajado toda Cuando mi decía que vida, no te pagaban mujer. los finiquitos, Oye. mi mamá tenía una carnicería. Estos se entraban a robarle a mi mamá mientras mi mamá estaba en la feria navideña. Yo eso lo vi con mis propios ojos. ¿Y qué? A mi mamá no le quise decir porque me dan vergüenza ajena, oiga, cómo son como personas. Oye, pero si- Oye, es que ya te estáis defendiendo con puras sí. mentiras. Tú ¿viste? tenías, O sea- no sé, tenías una coraza tan gigante, tu corazón se le devolvió una roca. No, Sí. no digáis mentiras. Yo, Oye, cuando- a ustedes mintáis, se le van a caer no los dientes por mintáis, mentirosos. ¿Cuándo he estado 5 años sin mintáis. trabajo? Nosotros tenemos una hija con discapacidad. No nos No. podemos dar el lujo de que él esté No. sin trabajo. Nunca 5 años. ¿Cómo se te Oiga, ocurre pero, hacer algo le da, así? pero ¿te dio de comer mi mamá No, por meses? no. No, Ah, mentira. mira, No, nunca, Pilar, jamás. cínico, nunca, Jamás. nunca, No, nunca, nosotros siempre nunca. Soy cocinamos. un cínico, eso No, no, me gusta. nosotros siempre cocinamos aparte de tu mamá. Ah, Pedimos todas Pero nuestras tienen cosas que aparte. reconocer que la mamá, cuando ¿Ah? ustedes estuvieron mal, lo apoyó. Tanto como la No. mamá Como te apoyó como a ti y nosotros. apoyó a todos sus Ah, hijos cuando no yo- tenía. Tú estás mal, no te di Yo plata, siempre- no te apoyaban, no fuiste Yo para allá para la siempre he casa del pato trabajado, toda mi vida a he limonear. trabajado. Jamás he dejado de trabajar porque yo tengo una familia. ¿Ya? Así que no digáis que 5 Pero mira, años y que Carlos, me te mantuvieron tienes a mí, hasta la porque yo cara también te tengo mi tienes familia. de la vergüenza que Oye, tenís. yo Miren, también si tengo son mi tan familia. cínicos. ¿Ya? Yo también tengo mi familia. Tú me estás atacando a mí. Bueno, señora- si tenés tu familia, ¿por qué no la has dado siquiera? Nunca le has retado ni siquiera una media agua a esta. Que Aquí. pase Ah. nuestra psicóloga Si esa es tu Marisol familia, Sagredo. ¿por qué ni siquiera una media agua le has retado en tu vida? Qué terrible, señor. Esa era la palabra que tenía en mi cabeza. Oiga, pero Qué terrible. Estoy hablando yo. Terrible. Terrible la incapacidad de ver tus propios errores y lo fácil que es ver los errores del frente. Ambos se increpan. Tú eres así, tú me faltas el respeto, tú me gritas, Pero ambas partes, hacen exactamente lo mismo. Y quizás este siguiente comentario es un comentario que tiene que ver con la edad, con la vejez, no tengo idea. Yo tengo 3 hijos y seguramente la gente en su casa, las que son mamás, uno siempre piensa en los hijos y lo que ustedes cuentan de su mamá es altamente probable. Las madres tratamos de ayudar a nuestros hijos, a todos, buenos o malos, cumplidores o no, uno trata de ayudar a los hijos y uno piensa en que los hijos la recuerden después que uno no esté. Es súper triste y desolador escuchar que les preocupa el ánfora, el póster, el marco, la doblada del póster. Pero no les preocupa lo que pensaría su madre si las escuchara. Porque yo creo que se le partiría el alma. Saber la forma en que se tratan, la forma en que se comunican, en que se desacreditan. Creo que eso le importaría a su madre muchísimo, pero infinitamente más que hicieran un póster gigante de una foto de ella que donde la ponen. La forma de honrar a los padres no es poner fotitos, ni llorar frente a las fotos, ni poner flores. La forma de honrar a los padres es tenerlos presentes en el día a día. Y ustedes pareciera que a su madre no la respetan en lo más mínimo. Porque si no, se morderían la boca antes de decir lo que acabo de escuchar. Y eso se ve en las acciones. Creo que aquí desde el origen existe una división entre familias. De hecho, me llamó mucho la atención que apenas llegué a hablar con ustedes, Benedicta, tú me dijiste, no, es que yo soy hija de este lado de la familia, no de este lado de la familia. Y creo que ese sigma familiar ha hecho que desde el origen ustedes estén divididos. Y existe también, lo que siempre hablamos acá, una cosa que se llama deuda de amor. Y también me lo dijiste, Bernardita, que en el fondo Denise había tenido más libertades, no había tenido que trabajar desde chiquitita, por lo tanto ahí igual había un dolor. Desde ese punto de vista creo que Bernardita se ha tratado de afirmar a la imagen de la mamá para hacerse defensora y de esa forma convencerse de que la imagen de Denise no es positiva.
¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que a mí me da susto? Es que se pone a la mamá en el centro. Y a la mamá, cuando hablo de mamá, me refiero también físicamente. Bernardita trajo el ánfora de la mamá al canal. Y de hecho, cuando estuvimos conversando... ¿Está acá el ánfora de su mamá? Sí. ¿Aquí en el estudio? Sí, se la pasé a un niño que me estuvo atendiendo. Se la pasó a un productor que la debe estar resguardando en algún lugar de acá de este canal. Entonces, si te fijas, al ponerla en el centro de esta forma, es más fácil poder decir, yo estoy haciendo todo esto por mi mamá. Pero no nos hemos preguntado realmente qué es lo que quería la mamá de ustedes. Vivir en su casa, o hija. Pero tú la sacaste de su casa, Bernardita. Porque ellos no me dejaban, o sea, no es que no me dejaran, sino que el marido de mi hermano una vez me pegó un portazo casi en la cara. Pero se da cuenta... ¿Ahora también lo voy a negar? Señora, supongamos que todo lo que usted dice es verdad. ¿Se da cuenta la prioridad que le da a las cosas? 1, deseo de su mamá, estar en la casa. 2, decisión suya, por razones válidas, según usted, salir de la casa. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más prioritario? ¿El deseo de su mamá o el deseo suyo? Evidentemente fue el deseo suyo. Ya eso es lo que yo digo, que no le tienen ningún respeto a su mamá. No respetaron la decisión, no respetan su nombre, no respetan su recuerdo. Yo tengo una hija con el nombre de mi mamá. Sí. Ay. Mire, yo quiero que mis hijos, yo como mamá, a lo mejor estoy loca y a lo mejor soy una vieja retrógrada, yo quiero que mis hijos, cuando me recuerden, cuando yo no esté, me recuerden conversando entre ellos, me recuerden llevándose bien, Así tenemos me nosotros, recuerden mi mamá. respetándose. No es lo que ustedes hacen, Mi señora. mamá eso nos enseñó, pero es que... Es que eso no depende del otro, depende de cada uno. Señorita, hay tanto coraje o ocultación que de estos 4 años se ha acumulado. Inaceptable, inaceptable. Uno siempre puede expresar las emociones de forma respetuosa, siempre. Y aquí soy súper dura cuando me parece que hay una injusticia o algo indebido, pero no llego al extremo de ofender ni insultar a nadie. Uno siempre puede expresar sus ideas de mejor forma. Y cuando uno quiere honrar a la madre, es una obligación. En tiempos difíciles, precios accesibles, porque tu salud bucal es importante. En Uno Salud Dental te damos un pack higiene dental a un precio único de 8.900 pesos. Solo por julio. Agenda llamando al 600-707-1010. Revisa las condiciones en unosalud.cl. En Uno Salud Dental queremos verte sonreír. Bernardita trajo el ánfora de la mamá al canal. Y de hecho, cuando estuvimos conversando... ¿Está acá el ánfora de su mamá? Sí. ¿Aquí en el estudio? Sí, se la pasé a un niño que me estuvo atendiendo. Se la pasó a un productor que la debe estar resguardando en algún lugar de acá de este canal. Entonces, si te fijas, al ponerla en el centro de esta forma, es más fácil poder decir, yo estoy haciendo todo esto por mi mamá. Pero no nos hemos preguntado realmente qué es lo que quería la mamá de ustedes. Vivir en su casa, o hija. Pero tú la sacaste de su casa, Bernardita. Porque ellos no me dejaban, o sea, no es que no me dejaran, sino que el marido de mi hermano una vez me pegó un portazo casi en la cara. Pero se da cuenta... ¿Ahora también lo voy a negar? Señora, supongamos que todo lo que usted dice es verdad. ¿Se da cuenta la prioridad que le da a las cosas? 1, deseo de su mamá, estar en la casa. 2, decisión suya, por razones válidas, según usted, salir de la casa. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más prioritario? ¿El deseo de su mamá o el deseo suyo? Evidentemente fue el deseo suyo. Ya eso es lo que yo digo, que no le tienen ningún respeto a su mamá. No respetaron la decisión, no respetan su nombre, no respetan su recuerdo. Yo tengo una hija con el nombre de mi mamá. Sí. Ay. Mire, yo quiero que mis hijos, yo como mamá, a lo mejor estoy loca y a lo mejor soy una vieja retrógrada, yo quiero que mis hijos, cuando me recuerden, cuando yo no esté, me recuerden conversando entre ellos,
me recuerdan llevándose bien, Así tenemos me nosotros, recuerdan mi mamá. respetándose. No es lo que ustedes hacen, Mi señora. mamá eso nos enseñó, pero es que, Es que eso no depende del otro, depende de cada uno. señorita, hay tanto coraje o ocultación que de estos 4 años se ha acumulado. Inaceptable, inaceptable. Uno siempre puede expresar las emociones de forma respetuosa, siempre. Y aquí soy súper dura cuando me parece que hay una injusticia o algo indebido, pero no llego al extremo de ofender ni insultar a nadie. Uno siempre puede expresar sus ideas de mejor forma. Y cuando uno quiere honrar a la madre, es una obligación. Mi mamá cuando estaba enferma agonizando, yo compraba tortas y salía a vender rifa por las casas para poder... Hablar con ustedes, predicar en el desierto, Es abiertamente. que mi mamá no se escucha sabe nada. explicar bien. No, si no está escuchando lo que yo le digo. Ella, mientras yo le hablo, seguramente está pensando en cómo me va a responder y no escucha nada. Yo de creo lo que le está dije. tan nerviosa que no sabe responder. ¿Ah, sí? Lo que pasa, mire, le voy a explicar un poco. La mamá siempre nos enseñó a ser unidos. De hecho, ella siempre tenía un lema que decía que éramos de sangre, de médula y de corazón. ¿Y es lo que ustedes hacen? A eso voy a llegar. Nosotros estábamos todos bien cuando pasó lo de la mamá, estuvo un tiempo súper unidos, pero resulta que cuando la Deni empezó a botar las cosas de la mamá, y yo ahí culpabilizo a mi mamá y a mis tíos de que no hicieron nada ni le dijeron nada cuando la Deni se apropió, ellos deberían haber marcado límites al tiro. Decir, Deni, tú estás viviendo acá, nosotros no tenemos ningún problema, pero ¿Qué dije todos yo somos... antes de que usted empezara a contar esta historia? ¿Mm? ¿Del deseo de la mamá? No. ¿Ve que no escuchan? ¿Nada? Yo dije, y repito, que uno puede tener diferencias irreconciliables con otro. Ujú. Estar súper desacuerdo con lo que estás haciendo o diciendo. Pero siempre hay una forma Claro que sí. correcta de decir y de expresar esas ideas diferentes o esa discrepancia. No es necesario llegar a lo que vi aquí, a los insultos, a la agresión, a la violencia. No es Claro que no. necesario. Entonces, que usted me trate de explicar, y es lo que no entiende la gente que viene de repente a hablarme de violencia acá. Me dicen, déjeme explicar por qué yo fui violento, déjeme explicar por qué yo le pegué, hay excusa déjeme para explicar. eso. No hay ninguna explicación Claro que no. posible. Si uno elige, por eso que la ley lo hace responsable, porque no es una obligación atacar a otro. Uno decide atacar a otro o no. Uno decide violentar a otro o no. Y por eso que eso termina teniendo repercusiones judiciales. Ujú. Y se debe soportar incluso penas, como cuando se cometen delitos, como lo explica la señora. Entonces aquí no es cuál es la razón por la cual ustedes son agresivos o ella es agresiva. Es que no corresponde. Y no corresponde porque las leyes lo dicen, porque las leyes lo castigan, pero principalmente, y ese es el punto que yo estaba tocando con Marisol, porque se supone que ustedes quieren muchísimo a su madre y quieren honrar el nombre de su madre. Esa no es la forma de honrarla. Ahí es la falta de comunicación de ellos. De ambos. De Que lo que todos. pasa, doctora, es que lo que tienen ellos es que se dicen las cosas uno a otro, pero no se afrontan ellos. No se dicen las cosas a la cara. Partimos conversando, Marisol, lo primero que te dije fue qué increíble la facilidad con que se ven los defectos desde el frente y la poca facilidad o dificultad enorme para ver nuestros propios defectos. Y aquí el problema básico, sí, viene del origen. O sea, acá ustedes me decían, no, si el problema es de ahora, el problema no es de ahora, se ha ido acumulando una y otra vez. Y sí, ha faltado que se comuniquen, pero entre todos. En ningún minuto Bernardita ha ido a hablar con Denise para decirle, ¿sabes qué? Quiero la casa, quiero tantos millones. ¿O sí? Ujú. No. ¿No? ¿Y no creen que eso podría haber sido el primer paso? Para evitar Debería. todo lo demás. Debería haber sido. Es que no son calmadas. Yo estoy Ese es el miedo que a mí me da. De que se van a alterar y va a pasar algo que no tiene que ¿Y su pasar. tía es calmada? Eso dije, no son calmadas. Ah, se refiere a ambas. A las dos. Entonces, mire, estamos acá frente a usted, frente a la televisión, y se alteran así, imagínense estando solas. Es lo que siempre pensamos aquí. Generalmente, y los psicólogos lo han explicado, la gente muestra su mejor parte, su mejor versión en público. Entonces, claro, si esta es la mejor versión de la comunicación que tienen ustedes, uno puede presumir que en privado esto es un infierno. Imagínate esto sumado a un duelo no desarrollado, porque ¿cómo vamos a poder desarrollar un duelo sano si es que andamos
literalmente robándonos a la mamá de un lado a otro y trasladándola de un lado a otro. Es no asumir que se acabó una parte de nuestra vida, de nuestra historia, y que tenemos que pasar a un siguiente paso. Y no es raro, Carmen Gloria, la mamá tenía a 3 partes de su familia viviendo en su casa. Solo un hijo no tiene un representante en esa casa. Esa casa es una representación de la familia y la única manera en que ustedes pueden tener un beneficio entre todos es que se comuniquen y se lleven bien. Y es lo que cualquier madre espera para después de sus días, que sus hijos se sigan comunicando y se sigan llevando bien. Parece un deseo tan simple, pero en la práctica, cuando hay herencias, por mínimas que éstas sean, parece un imposible. Y ahí uno sigue pensando y se queda pensando, y yo sé que quienes nos siguen también cada vez que vemos un caso de herencia lo siguen pensando en su casa. Uno dice cómo nuestros principios son tan poco sólidos que frente a la posibilidad de heredar una cantidad, por mínima que ésta sea, nos hace olvidar la historia familiar, los lazos familiares, el respeto, todo. Somos capaces de lo peor. Y a veces por bien poco. ¿Algo más que agregar? Solo quiero decirle a Bernardita algo que me dijiste cuando conversamos y que me dio dando vuelta. Y quedó dando vuelta. Te pregunté, ¿qué es lo que querías tú? Y me dijiste, quiero ser la matriarca como era mi mamá. Recuerda que tu mamá los contenía todos en su sitio. Para ser una matriarca de verdad, hay que contenerlos a todos. No se puede excluir. Si los excluye, ya no eres matriarca. Suena más a tirano que matriarca. Entonces, te invito a hacer eso. Tremenda reflexión. Muchas gracias. Gracias. Que tenía sobre la propiedad. Y por lo tanto la propiedad quedó completa y absolutamente de ella. La única casa que queda al fallecimiento de doña Sara es de ella, era de ella. Como la casa es completa y absolutamente de ella, se la deja a los herederos legales, que eran sus 4 hijos. Señoras, ante la ley, los 4 hijos son exactamente iguales. Da lo mismo que la casa se adquirió durante este matrimonio, da lo mismo que con este señor no fue casada, da lo mismo si este señor era bueno o era malo, o este señor era bueno y era malo. En términos prácticos, él no existe y él no existe para esta herencia. Estas son las únicas personas que existen en esta herencia. Una causante, ¿cómo se llama en la ley? Doña Sara, y 4 herederos, todos hijos. Por lo tanto, todos heredan en la misma proporción. El total de la casa se divide en 1, 2, 3, 4 partes. ¿Qué hacemos con esto? El típico circulito.
Así se divide la herencia, en 4 partes. Ahora la pregunta es, ¿en cuánto valoramos o tasamos esto? En la simulación de tasación, por un programa computacional, la casa aparece tasada o con un valor aproximado de tasación, dice mínimo de 39 millones y máximo 48 millones. O sea, entre 40, para que lo pongamos más redondo, y 48. La suma exacta son 39.819.860 y 47.943.427. Entre 40 y 48. Uno podría estimar que la media entonces es 44. En 44 millones más menos debiera venderse esta propiedad. 44 millones se debe dividir por 4, porque son 4 partes. Y eso implica que a cada una de las partes le corresponden 11 millones. Evidentemente, siempre que hablamos de una tasación, estamos hablando de una tasación comercial. Y cuando se realiza el proceso de tasación, lo que hace es determinar un precio aproximado. No quiere decir que yo voy a tener que vender la casa en exactamente los 44 millones, sino que es más o menos. Yo puedo pagar un poco más o un poco menos. Lo que no puedo hacer es pagar más del doble o menos de la mitad, porque ahí sería causal del vicio de lesión enorme. Cuando hay lesión enorme es un vicio de la voluntad que puede anular el contrato. Pero en esta suma, más o menos, puede variar. O sea, podría perfectamente pagarle a uno 13, a otro 9, estaríamos dentro de lo correcto. ¿Se entiende? Entonces, cuando su hermana dice, te ofrezco, no 11, te ofrezco 10, está dentro de lo correcto. Está dentro de lo posible. ¿Se entiende? Si es que entendió lo que explicamos, se comprendió lo que explicamos, la pregunta es para usted, doña Denise. ¿Estaría dispuesta a ceder los derechos hereditarios que le corresponden en la herencia de su madre, compuesta por esta casa, a doña Bernardita en la suma de 10 millones de pesos? Cuando se realiza el proceso de tasación, lo que hace es determinar un precio aproximado. No quiere decir que yo voy a tener que vender la casa en exactamente los 44 millones, sino que es más o menos. Yo puedo pagar un poco más o un poco menos. Lo que no puedo hacer es pagar más del doble o menos de la mitad, porque ahí sería causal del vicio de lesión enorme. Cuando hay lesión enorme es un vicio de la voluntad que puede anular el contrato. Pero en esta suma, más o menos, puede variar. O sea, podría perfectamente pagarle a uno 13, a otro 9, estaríamos dentro de lo correcto. ¿Se entiende? Entonces, cuando su hermana dice, te ofrezco, no 11, te ofrezco 10, está dentro de lo correcto. Está dentro de lo posible. ¿Se entiende? Si es que entendió lo que explicamos, se comprendió lo que explicamos, la pregunta es para usted, doña Denise. ¿Estaría dispuesta a ceder los derechos hereditarios que le corresponden en la herencia de su madre, compuesta por esta casa, a doña Bernardita en la suma de 10 millones de pesos? Estaría dispuesta, pero me tiene que pagar la totalidad antes de salir de la casa. Porque yo tengo dónde irme. Yo tengo dónde irme. Pero yo para eso necesito la plata para poder construir. Construir. Yo una vez construido, yo creo que en un plazo de unos 6 meses, un año será, 6 meses yo creo. Yo podría estar saliendo de la casa, pero me tiene que pagar al contado. Yo así de a poquito... ¿De qué forma pensaba usted pagar los 10 millones de pesos? Yo pensaba darle 1 millón de pesos cuando ella tuviera todas las cosas fuera de la casa para que se fuera. Él tiene casa. Ella tiene dónde llegar, a la casa del marido. A ver, señora, ordenemos bien las cosas en la cabeza. Primero,
ella no está obligada a venderle a usted, ni a nadie. Si quiere, vende. Si quiere, no vende. Bueno, que no Entonces, venda. lo que estamos haciendo acá es un trato. Me voy a vivir igual a la casa. No puede, señora. Tengo 3/4 partes que son mías, ¿cómo no voy a No poder? puede, señora. Usted no está entendiendo nada de todo lo que le he explicado. Aunque esa casa fuera entera suya. La única forma de sacar a la señora de ahí es con un procedimiento judicial. Nadie está obligado a vivir con otra persona a la fuerza. Mire, yo estoy dispuesta a darle la plata a mi hermana, pero que ella salga. ¿Cómo voy a pasarle yo 10 millones confiando en que ella No, se va a ir ver. en 6 meses? No. No No, confío. porque las cosas no funcionan como No usted confío. cree que funcionan. Esto es formal. Se hace un contrato que se llama contrato de cesión de derechos, firmado ante notario e inscrito en el conservador Sí de sé, bienes raíces. sí sé. No es que te doy 10 millones y después se me olvidó y se me pasó. Todo eso que nuestro programa realiza, que es la redacción del contrato, la firma ante notario, le da a usted un derecho que hoy no tiene, que es ser dueña del 100% de la propiedad. Si hoy usted iniciara un juicio para sacar a su hermana de la casa, no puede, porque su hermana también es heredera, tiene un título que justifica que está en la casa. En cambio, si usted es dueña del 100% de la propiedad mediante la compra de derechos de ella, sí puede, porque ya no tiene ningún derecho ni ningún título para estar en la casa y usted tendría el 100% del valor de la propiedad. La pregunta es, ¿usted tiene para pagar estos 10 millones de pesos al contado como exige la señora? Sí, sí los tengo, pero... Entonces, lo que corresponde en los contratos de compra-venta, ya sea de un bien o de unos derechos, como en este caso, es que una vez firmado el contrato e inscrito en el conservador de bienes raíces, que es cuando se recibe el pago, una vez que esté inscrito en el conservador de bienes raíces, se recibe el pago, se entrega la propiedad. Eso puede demorar entre un mes a 60 días, si es que no hay ningún problema. Entre que se redacta el contrato, se va a la notaría, se firma, se deposita en la notaría el valor que queda retenido con instrucciones. ¿Cuál es la instrucción? Que cuando esté inscrito, cuando la señora tenga inscrita la cesión de derechos en el conservador de bienes raíces, ella va con esa cesión al notario y el notario entonces le entrega a usted el pago y usted entrega la casa. ¿Se entiende? Sí, lo entiendo. O sea, usted lo que me quiere decir es que yo tengo que firmarle ese papel antes de recibir cualquier cosa. Por supuesto, pues si no sabemos si vamos a poder inscribir. Ya, sí, está bien, sí, yo lo entiendo, lo entiendo. Mi problema es que ella no va a respetar eso tampoco. Es que no depende de la voluntad de ella, por eso que estoy Entonces explicándolo yo- con lujo de detalle. Uno va al notario y le dice, señor notario, doña Denise le va a vender los derechos a doña Bernardita. Aquí está el contrato redactado por el abogado donde dice que Denise le vende los derechos a Bernardita. ¿En cuánto? Aquí dice que en 10 millones de pesos que se pagarán contra la inscripción en el conservador de bienes raíces. Pásame los 10 millones, dice el notario. Le pasa los 10 millones al notario. El notario redacta una hojita que se llaman instrucciones. Dice, estos 10 millones no se van a entregar a doña Denise hasta que doña Bernardita haya inscrito en el conservador de bienes raíces. Y va a la caja fuerte, guarda los 10 millones y los deja ahí. Vuelve y le dice, señora Denise, en la caja fuerte están los 10 millones. Cuando doña Bernardita me traiga la inscripción del conservador de bienes raíces y la casa esté entera a nombre de ella, yo voy a la caja fuerte y le entrego sus 10 millones. Hasta luego, que les vaya bien. Entonces, dejan ese papelito firmado ahí en el notario con todos los timbres. El notario le pone los timbres, los sellos y todo. Va el abogado, agarra el papelito y se va en metro, en micro, en auto, como quiera, hasta el conservador de bienes raíces. Inscribe, le pasan un papelito, timbre y lo deja ahí. Eso demora unos días, unas semanas, hasta que el conservador dice, inscribimos, está listo, señora Bernardita, está a nombre suyo. ¡Qué bueno! Digámosle al notario, señor notario, nos inscribió el conservador, está a nombre mío ahora la casa. Ah, el notario, venga, señora Denise, va a la caja fuerte, saca los 10 millones, le dice, tome, señora Denise, ahí está su pago, un gusto haberlas conocido, entregue la casa. ¿Entendió? ¿Entendió? Sí. Ya. En esas condiciones, ¿están dispuestas a firmar un contrato de cesión de derechos donde a doña Denise le vende los derechos de la propiedad a doña Bernardita en la suma de 10 millones de pesos? Yo sí estoy de acuerdo. Mi problema es el siguiente.
que yo tengo dónde irme, pero es que yo necesito el dinero y el tiempo. Eso es. ¿Estaría usted dispuesta a pagarle a la señora y que ella tuviera desde el minuto del pago, que es contra inscripción suya, no puede ser de ninguna otra forma sino contra inscripción suya, para seguridad suya, a darle un plazo razonable para que la señora pueda dejar la propiedad? Pero ¿Qué plazo estaríamos hablando? Mire, yo le voy a explicar. Pasa que ¿Qué plazo estaríamos hablando? 6 meses. Es que necesito construir yo porque... No, pues señor, pues no puedo decirme, mira, y que cuando yo termine de construirme la casa y le ponga 6 sillones meses, y ya con una 6 chimenea. meses le estoy 6 meses es explicando. mucho tiempo. Oiga, ahora venden casa prefabricada. Pero nosotros no tenemos el capital. Ese problema es suyo. Entonces, no nomás, pues porque yo no puedo así Ya. tampoco. Tremendo. Inicia el juicio de partición. Con el juicio de partición nos obliga a vender a todos y se van todos a la calle. Y yo no tengo otra Súper solución. razonable la decisión que Pero están Dani, mi tomando. mamá Yo te no- dijo que yo te no podía tengo dar otra 1 millón solución. adelantado para Sí que tú puedas hacer tiene eso. solución, pues puede arrendar mientras tanto, señora. Si cuando uno quiere, tiene soluciones. No quiere, que es Ya, distinto. bueno, si la cuestión es eso. Yo le propongo a ella pasarle 1 millón así al tiro para que Un haga... millón Para adelanto. que ella pueda hacer 1 sus millón en trámites. adelanto Y para que cuando usted reciba yo arriende los o haga. documentos, ya, toma, gringa, ahí tenés tus 9 millones. 1 millón en Y adelanto mientras tampoco hace los si ella documentos. quiere seguir siendo mi hermana, yo igual la acepto. Señora si yo no soy Denise, rencorosa. 1 millón de adelanto para que busque dónde irse. Sí, sí, pues sí, es así. ¿Dónde nos vamos a ir? Ella le reclamó la cosa. ¿Mm? Si no, va a terminar en un juicio de partición y en vez de 10 millones va a recibir 5. 5, sí, pues, porque Sí, es hay que que- pagarle a todo el mundo ahí. Exactamente. Señorita, yo puedo aceptar todo, pero yo necesito que me dejen vivir tranquila lo que queda. Eso necesito. Si lo resolvemos, seguramente va a ir tranquila, pues se acaba el dilema. O puede seguir viviendo el infierno en el que está. Esa es la opción B. No hacer nada, deja todo igual. Queda en lo mismo. No, sí está bien. Yo acepto todo. Ya, Yo entonces lo que menos firmamos quiero un es seguir contrato con de esto. cesión de derechos donde doña Denise le vende 10 millones a doña Bernardita y doña Bernardita al minuto de la firma adelanta 1 millón. Cuando ella salga de la pesos. casa. No, pues, No. 1 millón de pesos antes de que salga y después los 9 cuando Ah, salga, ya, mamá. ya. Así es. Gracias. Acabo de encontrar una asesora y con esto cierro la sesión. Tan conocida y temida, la apendicitis. ¿Qué será la apendicitis? ¿Sabían ustedes que la apendicitis aguda es la causa más frecuente de dolor y cirugía abdominal de urgencia en el mundo? Y que los más afectados son los jóvenes entre 10 y 19 años. Por eso que hoy vamos a hablar aquí en el estudio de esta afección, la apendicitis en niños y adolescentes. Y para eso me encuentro acá ya con nuestro querido doctor Ugarte, que es un honor tenerlo en nuestro estudio. Muchas gracias No, por el venir. honor es mío, Carmen Gloria. Un Jefe agrado estar contigo. de unidad de paciente crítico. De paciente crítico. O sea, Sí, ustedes sí que lo saben grave. cómo se maneja esto en la clínica Indisa. Sí. Doctor, partamos por lo genérico. ¿Qué es la apendicitis? Bueno, la apendicitis es la inflamación de esta estructura que es como una bolsita carnosa que queda en el Al final del extremo intestino. del colon. Acá vemos en el lado derecho, aquí es donde duele la parte baja del abdomen. Todos tenemos apéndice. Todos tenemos apéndice, no siempre está colgando así y cuando se inflama se pone rojo como se ve en esta imagen, se obstruye y si uno no lo opera, esto se puede romper, generar una peritonitis y generar un absceso Y de peritonitis localizado. uno se puede morir. Y uno se puede morir. ¿Por qué se inflama? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué cambia? Bueno, esto está lleno de tejido linfático y se puede obstruir y esto hace que se acumule dentro las bacterias. Todo el colon tiene muchas bacterias, pero ahí si se encierra, esto se transforma en un verdadero saco de pus. O sea, peligrosísimo. ¿Y cómo me doy cuenta con estos síntomas? ¿Cierto? Son los que yo tengo que estar atento para saber si lo que tengo es un simple dolor abdominal o tengo una apendicitis. Claro, la mayor parte de la gente sabe que el dolor en la parte derecha. baja derecha
es asociado a apendicitis. Lo que poca gente sabe que muchas veces se inicia alrededor del ombligo y se mueve desde el ombligo hacia esa zona. Y es un dolor que característicamente aumenta cuando uno tose, cuando uno se mueve, ¿no es cierto? De ahí la pregunta que me hacían. Lo que decían antes de que se queda la patita atrás, decían. La patita atrás, eso porque el movimiento genera dolor y también, ¿no es cierto?, puede acompañarse de náuseas, de vómitos. Y otra cosa que también puede aparecer, uno puede estar un poco estítico o tener diarrea por la inflamación en esa zona. O sea, altera también el intestino. Absolutamente. Ya, o sea, importantísimo, al lado derecho, inferior derecho, y estar atento si es que está aparte en el ombligo, hacia el lado derecho. Y después se mueve hacia el lado. Y se intensifica si uno tose o se mueve o hace esas cosas. Exacto. Ya, ¿y qué debo hacer? Bueno, lo primero, cuando llega un paciente con esto, que puede ser un niño, un adolescente, pero también un adulto joven, hasta los aproximadamente 30 Eso le iba a decir, cuando hablamos que es más años, frecuente en adultos y jóvenes, no quiere decir que a un adulto no le vaya a dar. no le pueda dar. ¿Le puede dar? La mayor cantidad son jóvenes, adolescentes, pero también le puede dar a un adulto joven. Entonces uno confirma con ecografía, que puede ser muy útil en niños, en mujeres embarazadas. A veces la embarazada no duele acá abajo, otra cosa que la gente no sabe, porque como está el útero grávido, se mueve un poco el colon y puede doler más arriba. Ay, qué importante eso. Y si uno no es atento a esos cambios, podría pasar desapercibido. También se puede usar el escáner, una tomografía de abdomen y pelvis. Y en definitiva, el tratamiento es quirúrgico. Antes, tradicionalmente, cirugía abierta, pero ahora también se puede hacer laparoscópico siempre que sea... Por el ombligo, ¿no? Claro, con apenas un par de puntitos y se puede extraer siempre que no esté roto, no esté perforado. Si está perforado, es mejor una cirugía abierta. Perfecto, quedamos muy advertidos sobre esta afección que es bastante común y que uno le tiene harto miedo. A veces uno dice, ¿será apendicitis esto? Bueno, si usted cree que está con alguno de estos síntomas o tiene alguna otra afección, puede ingresar a www.Clínica Indisa y pedir una consulta con el doctor para que la revise y le diga en qué condiciones está. Muchísimas gracias, querido doctor. Encantado, Carmen. Siempre es un placer tenerlo acá. Gracias. Nosotros seguimos con el programa. Puede haber estado en conjunto en el programa de Carmen Gloria, se logró regularizar el tema de la propiedad. De poder hoy día tener más ganas más que nunca de poder echarle adelante. Y gracias, mil gracias porque se preocupan realmente por la gente que vive experiencias como estas, como la mía.